El día que mis padres se divorciaron, cuando el juez les pidió que eligieran entre mí y mi hermanito, los dos señalaron a mi hermano menor, pero él corrió, se aferró a mi falda y tartamudeó. Hermana, te podrías hacer cargo de mí tú en vez de ellos. Mis padres quedaron sin palabras. El juez puso cara de, ¿qué acaba de ocurrir? Yo bajé la mirada y esbocé una sonrisa sutil. Hermano, ya soy mayor de edad, pero legalmente no estoy obligada a cuidarte. Dije, a menos que nuestros padres estén muertos. Mi padre perdió el control. Brad, maldita, ¿estás deseando nuestra muerte? Se levantó de golpe, dispuesto a darme una lección. Mi madre lo sujetó al momento. Hacer un espectáculo golpeando a tu hija delante de todos solo da más material para chismes. Y ya era bastante que se supiera que preferían a su hijo sobre mí. Parpadeé con inocencia. Su señoría, ¿he dicho algo inapropiado? La comisura del juez tembló como en 1907. Un tic nervioso, pero no me respondió. En vez de eso, se volvió hacia mi hermano. ¿No prefieres quedarte con tu papá o con tu mamá? ¿Acaso te tratan mal? Mi hermano miró a nuestros padres, ansiosos. Luego posó los ojos en mí, encorvada en mi silla. Dudó un instante y respondió con dulzura. No, papá y mamá me tratan bien, pero quiero estar con mi hermana. Lo fulminé con la mirada y contesté con frialdad. Primero, tengo 19 años y estoy en la universidad. No tengo tiempo para hacerme cargo de ti. Segundo, a menos que algo les ocurra a papá o mamá, no tengo derecho legal a ser tu tutora. Y tercero, no tengo ni un peso extra para mantener a un monstruito como tú. Para sorpresa de todos, mi hermano, siempre tan tranquilo, empezó a llorar con rabia. No me importa. Quiero irme con mi hermana. Parecía que creían que lo trataban mal, cuando en realidad habían estado peleándose por quedarse con él y descartando a la pobre Emma. Mi madre estalló en furia. ¿Qué idioteces le habrás dicho? Gruñó. Si al menos hubiese preferido a tu futuro exesposo, no estaría tan molesta. Su adoradísimo hijo había elegido a la hija que no habían visto en casi 2 décadas. ¿Y ellos? Quedaron completamente humillados. Atónita. Al ver cómo todas las miradas se volvían hacia mí, traté de defenderme. Mamá, ¿qué culpa tengo yo? De pronto, una idea me cruzó la mente y esbocé una sonrisa pícara. Quizás sea porque ustedes dos no se soportan. Siempre discutiendo y golpeándose. Eso deja a cualquiera traumatizado, ¿no creen? Los murmullos crecieron. Claro, si un niño crece en un entorno así, ¿qué tipo de secuelas emocionales creen que tendrá? No era raro que quisiera escapar conmigo. Mis padres no dijeron nada. Sabían que tenía razón. Mi madre, inclinándose para acomodar a mi hermano, preguntó con frialdad. Emma, ¿qué quieres? Levanté a Mateo en mi regazo. Y sin responder directamente, dije. ¿Siguen divorciándose? Sí. Respondieron al unísono. Intercambiaron miradas tensas. Luego pusieron una mueca de disgusto. ¿De verdad no quieres irte con papá o mamá? Acaricié el cabello corto y suave de mi hermano. Si te vienes conmigo, igual pasarás hambre. Dije con tono serio. Cualquiera que me conociera habría puesto los ojos en blanco. Para mi sorpresa, él sacó una galleta en forma de osito de su bolsillo. Y me la ofreció como si fuera un tesoro. Hermana, no pasa hambre, dijo. Come galleta. Si no tienes dinero, yo juntaré latas para ayudarte. Mi madre y mi padre parecían a punto de colapsar. El juez no sabía qué hacer. Era un caso complicado. Yo sugerí. ¿Qué tal si me llevo a mi hermano a mi departamento mientras ustedes completan los trámites del divorcio? De ninguna manera, exclamó mi madre, mirándome con repulsión. ¿Tu depa siquiera está en condiciones? ¿Quieres dañarlo? Me enfurecí. ¿Qué tiene de malo mi hogar? Casi gritaba. Si no fuera porque no quería hacer el papel de víctima, les habría lanzado los documentos de propiedad en la cara. Está bien, llévatelo. Mi madre, agotada, cedió. Mi hermano me abrazó con fuerza y amenazó con llorar más. Mi madre, devota de su niño favorito, se quebró. Tyler, ¿te quedas conmigo? Rogó. Te prometo no volver a casarme. Solo te amaré a ti. Mi padre, intentando suavizar el momento, añadió. No llores, hijo. ¿No querías ir al parque este fin de semana? Papá te llevará. Era como una mala telenovela. ¿Solo yo salía perdiendo? No puedo llevarte a ningún parque.
No tengo dinero y vivo en un depa viejo. Decide. Sin pensarlo mucho, respondió. En un instante, mis padres intentaron detenerme. Cuida bien a tu hermano. O si no, ¿o qué? Les rebatí. Yo también soy su hija. Tengo 19 años. Estudio en la universidad. No soy su niñera. Al final se rindieron. Tomé a Mateo. Mientras todos nos miraban, él se subió al coche, nervioso, tirando de mi falda y susurrando. Sis. Le lancé un M distraído y marqué a mi asistente. Señor Hidalgo. Encárguese de comprar 10 mudas de ropa para un niño de 9 años. Una para cada estación. Primavera, verano, otoño e invierno. Envíelas a Bahía Brillante. Y que la señora Gómez limpie el departamento y compre víveres como siempre. Esta noche regreso a vivir allí. Sí, señorita. Respondió con respeto. Mateo abrió la boca en shock. Sis. Si eres tan pobre, 10 mudas cuestan mucho. Yo tengo mi ropa. Sí. Hermanita es muy pobre. Tan pobre que solo puede comprarte 10 mudas. Dije con voz grave. En realidad, 10 por estación eran 40 mudas en total. Mateo no entendía nada. Y así, algo desconcertado, lo llevé a mi viejo departamento. Al entrar, el salón fue un oasis. Amplio. Luminoso. Con suelo de mármol que captaba la luz de la tarde. Una pantalla enorme colgaba en la pared. Un sofá beige con cojines de encaje. En la mesa de centro de vidrio, un frutero lleno de piezas frescas. Plantas decorativas en las esquinas. Cortinas abiertas. Todo bañado por el sol. Mi hermano, anonadado, murmuró. Así que esto es un depa viejo. Alcé una ceja y susurré. Bienvenido a mi humilde palacio. Ah, dijo él. Al fin comprendiendo que había caído en mi trampa. Emma ahora es Sofía, tu nueva hermana mexicana. Me dije mientras miraba la escena. Bienvenido a mi humilde palacio. Ah, dijo él. Comprendiendo al fin que había caído en mi trampa. Mateo recorrió el apartamento con la boca abierta. Observando cada rincón con asombro y confusión. Sus ojos se detenían en cada objeto de lujo. Desde los electrodomésticos de última gama en la cocina. Hasta los cuadros modernos en las paredes. ¿Todo esto es tuyo? Preguntó. Con voz apenas audible. Pero dijiste que eras pobre. Dejé mi bolso sobre el sofá y me quité los zapatos. El mármol frío bajo mis pies me recordó que estaba en casa. Por fin. Siéntate. Le indiqué señalando el sofá. Tenemos que hablar. Mateo obedeció enseguida. Se acomodó en el borde del sofá como si temiera ensuciarlo. Apretaba su mochila contra el pecho. Esa pequeña mochila que contenía las pocas pertenencias que había logrado meter antes de salir corriendo de la casa de nuestros padres. Mateo soltó la mochila lentamente, como si fuera una bomba que pudiera estallar con cualquier movimiento brusco. La dejó a un lado del sofá y giró la cabeza con una expresión que oscilaba entre el asombro y la incredulidad. A pesar de sus apenas 9 años, su mirada se había vuelto más madura en cuestión de horas. Como si el caos del tribunal, la decepción de nuestros padres y la repentina mudanza lo hubieran obligado a crecer de golpe. Se frotó los ojos, quizás para asegurarse de que aquello no era un sueño, y luego se giró hacia mí con la pregunta que sabía inevitable. Hermana, ¿por qué mamá y papá no me quieren? Sentí una punzada helada justo en el pecho. Respiré hondo. No estaba preparada para esa conversación, pero tampoco podía huir de ella. Me senté frente a él, apoyando los codos sobre las rodillas, y lo miré directo a los ojos. Mateo, eso no es verdad. Ellos sí te quieren. Solo están demasiado ocupados pensando en ellos mismos. No tienen espacio para nadie más, ni siquiera para un niño increíble como tú. Trató de tragar saliva, pero le temblaba el mentón. ¿Y por qué no te quieren a ti? Preguntó, esta vez con voz más baja. Me quedé callada. Esa era una pregunta que me había hecho desde los 7 años, la edad en la que empecé a notar que mis dibujos no colgaban en la nevera, que mis logros eran ignorados, que mis cumpleaños eran olvidados. No le respondí. Solo me incliné y lo abracé. No porque tuviera una respuesta, sino porque los silencios también pueden sanar cuando el amor es honesto. Mateo escondió la cabeza en mi hombro y se quedó allí un rato. Cuando se calmó, lo llevé de la mano hasta la habitación de invitados, que ahora sería suya. Era una habitación modesta, pero con cama nueva,
ropa limpia en el armario y una lámpara con forma de cohete que me pareció apropiada para su edad. Se quedó mirándola, fascinado. La puedes encender cuando quieras. Y si tienes pesadillas, puedes venir a mi cuarto, le dije sin rodeos. Él asintió y luego soltó, sin pensarlo mucho. ¿Te puedo llamar mamá? Sentí como si el piso de mármol se partiera en dos bajo mis pies. No, Mateo. Yo no soy mamá. Soy tu hermana. Y aunque te cuide, no voy a reemplazar a nadie. Quiero que sepas eso desde ya. Se quedó pensativo. Entonces, ¿puedo llamarte hermana jefa? Sonreí. No pude evitarlo. Me acerqué a él, despeinándole un poco con ternura. Puedes llamarme hermana jefa, emperatriz suprema o doña mandona, lo que se te ocurra, pero prométeme algo, nunca dejes de ser tú. Él rió. Una risa honesta. De esas que no había escuchado en el tribunal. De esas que no recordaba haber escuchado nunca en nuestra antigua casa. Esa noche, después de prepararle una cena sencilla con arroz, pollo al horno y vegetales salteados, lo vi dormirse abrazado a un oso de peluche que estaba en la cama de invitados. Tal vez era de una antigua pareja de mi exinquilina. No lo sé. Lo que sí supe fue que en su sueño, Mateo sonrió. Me acerqué despacio y cerré la puerta sin hacer ruido. Me recosté en el sofá del salón y respiré por primera vez en todo el día. La pantalla de mi celular vibró. Era un mensaje de mi madre. Solo decía, más te vale no malcriarlo. No respondí. Ni siquiera abrí el mensaje completo. Apagué el móvil y lo dejé a un lado. Me sorprendí a mí misma sonriendo. No por el mensaje, sino porque por primera vez en años, el silencio en casa no se sentía vacío. Al día siguiente, cuando Mateo despertó, lo encontré sentado en la cocina, mirando el frasco de café como si fuera un artefacto mágico. ¿Puedo tomar eso? No, respondí. A menos que quieras convertirte en un duende hiperactivo. Le serví leche con chocolate y le puse pan con mantequilla. Parecía Navidad para él. En medio del desayuno, preguntó, ¿por qué no vivías con nosotros? Me tomó por sorpresa. ¿Qué tanto recordaba? Me encogí de hombros. Me fui a estudiar a otra ciudad, y luego conseguí trabajo. Las cosas con mamá y papá no estaban bien desde hace tiempo. ¿Desde cuándo? Desde que tengo memoria, Mateo. Ellos nunca debieron estar juntos. Y nosotros pagamos las consecuencias. Quiso preguntar algo más, pero sonó el timbre. Era la señora Gómez, impecable como siempre, con bolsas de supermercado, productos de limpieza y una sonrisa de quien ya lo sabía todo. Le guiñé el ojo. Esta es mi aliada secreta. Te ayudará a instalarte. Mateo la miró con desconfianza al principio, pero luego, al ver que ella sacaba galletas, cambió de opinión. Pasaron los días. Luego una semana. Y otra más. Mateo empezó a adaptarse. A mí me costó un poco más. Yo ya estaba acostumbrada a la soledad, a los horarios ajustados, a hacer todo sola. Pero ahora tenía un niño que preguntaba por qué las cebras no eran verdes, que se metía en mi cama después de soñar con payasos, que dejaba migas en el sofá y me obligaba a tener cereal en la alacena. Y contra todo pronóstico, me gustaba. Pero lo que no me esperaba era que su presencia empezara a hacer ruido fuera de estas paredes. Porque los problemas con mamá y papá apenas estaban comenzando. La primera señal de que todo se estaba complicando llegó un lunes en la tarde, cuando regresé a casa después de una reunión en la universidad. Mateo estaba jugando en la alfombra con unos bloques de construcción, creando lo que él llamaba su imperio intergaláctico. Se veía tranquilo, feliz. Pero sobre la mesa de centro había una carta doblada en tres, sin sobre, escrita a mano. La reconocí de inmediato. Era la letra de mamá. Me acerqué con cautela, como si fuera un detonante, y la abrí despacio. Emma, no puedes decidir sola sobre el futuro de tu hermano. Esto no es un juego. Si no accedes a una reunión familiar esta semana, hablaré con un abogado. No firmaba con cariño. Ni siquiera ponía su nombre. Solo mamá. Como si esa palabra bastara para dar órdenes. La arrugué entre los dedos, sin responder. No porque me intimidara, sino porque ya había aprendido que el silencio era mi mejor escudo contra su manipulación. Sin embargo, algo me decía que esta vez no se quedaría en palabras. Y no me equivoqué. El miércoles, me llamaron del colegio. Mateo no había llegado a clases. Me puse la chaqueta a toda prisa y salí como un rayo al campus. Cuando llegué,
Él estaba sentado en la dirección, con los ojos rojos y la mochila abierta a sus pies. A su lado, una mujer que no conocía, con traje formal y rostro severo, lo sostenía del hombro. «¿Usted es la señorita Emma Guzmán?», preguntó. Asentí, con el corazón galopando. «Soy trabajadora social del juzgado de familia. Hemos recibido una notificación de que el menor podría estar en riesgo». Mateo se levantó de inmediato y corrió hacia mí, abrazándome por la cintura. Me miró desde abajo, como preguntando si había hecho algo malo. Lo abracé de vuelta con fuerza. «¿Qué clase de notificación?», pregunté, tratando de sonar firme. «Una denuncia anónima», dijo, mientras sacaba una carpeta. «Se nos informó que el menor está viviendo en condiciones inadecuadas, sin supervisión legal y sin acceso a alimentación ni educación regular». Me reí. No pude evitarlo. Una risa irónica, tensa, casi insultante. La trabajadora social frunció el ceño. «¿Eso le causa gracia?». «No», respondí. «Me causa rabia». «Porque sé perfectamente quién hizo esa denuncia. Y usted también lo sabe, ¿cierto?». La mujer no respondió. Solo cerró la carpeta. «Debo hacer una inspección en su domicilio», añadió. «Por protocolo». Acepté. No tenía nada que ocultar. Pero me sentí violada. Vulnerada. Como si el esfuerzo de los últimos días se hubiera borrado con una sola mentira. Esa noche, mientras Mateo dormía, me senté en la cocina, sola, en silencio, con una taza de té frío entre las manos. Y lloré. No a gritos, no con drama. Lloré hacia adentro. Como se llora cuando uno se da cuenta de que la guerra apenas comienza. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de mi padre. Quería negociar. Me citó en un restaurante lujoso en la zona norte de la ciudad. Llegué puntual, con mi carpeta de papeles, certificados médicos, boletas de compras, recibos de matrícula escolar. Pruebas de que Mateo estaba bien. Al entrar, el abogado, un hombre canoso de sonrisa cínica, me saludó sin levantarse. «Emma, qué gusto. Tu padre está preocupado por ti». Me senté en silencio. Él continuó. «Sabemos que eres una joven independiente, con ambiciones. Pero criar a un niño no estaba en tus planes, ¿cierto? Tu padre está dispuesto a compensarte económicamente si devuelves la custodia temporal». Abrí los ojos con incredulidad. ¿Estás sugiriendo que venda a mi hermano? «No es eso», dijo, como si yo fuera la malpensada. «Es un acuerdo entre adultos. Para evitar más desgaste legal». Me levanté de la mesa. «Dígale a mi padre que la próxima vez que quiera comprar algo, que lo intente en un supermercado». «No con su sangre». El abogado intentó detenerme. «Emma, piénsalo. Todos saldrían ganando». «Todos menos Mateo», respondí. «Y él es lo único que importa». Salí del restaurante temblando de rabia. Caminé hasta perderme entre calles. Hasta que el ruido del tráfico se mezcló con mis pensamientos. Hasta que recordé las palabras de Mateo en la cocina. «Si tú eres pobre, yo recojo latas». Ese niño me había elegido. A mí. Nadie más. Esa noche, redacté una carta. No para mis padres, sino para mí misma. Una promesa escrita con mano temblorosa y tinta negra. No lo soltaré. Aunque me cueste el alma. Porque ser hermana no es solo compartir sangre. Es resistir cuando los demás renuncian. Es ser casa cuando el resto son ruinas. Y aunque el enemigo ahora usaba trajes, cargos y sellos legales, yo tenía lo que ellos no, a Mateo. Y Mateo tenía a su hermana jefa. La inspección oficial ocurrió 2 días después. La trabajadora social llegó puntual, acompañada de otra mujer más joven que tomaba nota de todo con un cuaderno azul. Entraron sin saludar mucho, con esa energía de quienes ya tienen un juicio hecho antes de cruzar la puerta. Mateo estaba en la sala, viendo una serie animada. Cuando las vio, bajó el volumen y se pegó a mí como si supiera que venían por él. «Es solo una revisión, amor», le susurré. «Todo está bien». Él asintió, pero su manita apretaba la mía con una fuerza que no le conocía. Empezaron por la cocina. Revisaron la nevera, los estantes, el basurero. Tomaban fotos, anotaban. Luego pasaron al baño, al cuarto de Mateo, al mío. Comentaban en voz baja, usando palabras técnicas como ambiente funcional o estructura doméstica estable.
Cuando terminaron, me pidieron sentarme con ellas en la sala. Mateo se quedó cerca, abrazando un cojín. Señorita Guzmán, comenzó la mayor, su departamento cumple con los requisitos mínimos para un entorno saludable. Sin embargo, hay elementos que deben ser evaluados a fondo por el juez. ¿Cómo cuáles?, pregunté con cautela. La legalidad de la custodia. Usted no figura como representante oficial del menor. Y según los documentos, no hay tutela temporal firmada. Me crucé de brazos. ¿Por qué no me la han querido otorgar? Porque mis padres están demasiado ocupados peleando entre ellos como para autorizar algo. Porque para ellos, Mateo es un trofeo, no un hijo. La joven levantó la vista del cuaderno. Me miró como si por primera vez entendiera que no era una adolescente rebelde con un niño secuestrado. Lo sabemos, dijo. Por eso este informe puede ayudar a que el juez le otorgue la custodia provisional. Pero tiene que prepararse. Porque si sus padres impugnan, lo harán, la interrumpí. Ya lo están haciendo. Me entregaron una copia del acta preliminar y se marcharon. Cuando cerré la puerta, Mateo me miró con esos ojos enormes que tenía, como preguntando sin palabras si seguiría aquí mañana. Me agaché y lo abracé. Vamos a hacer lo que sea necesario, ¿sí? ¿Incluye pelear como luchadores ninja?, preguntó. Le sonreí. Solo si me das la espada buena. Esa noche, luego de acostarlo, me senté a revisar documentos. Busqué abogados de familia con experiencia en custodia alternativa. Hablé con un viejo profesor de Derecho de la universidad. Envié correos, organicé carpetas, reuní pruebas. Cada dibujo que Mateo había hecho donde me llamaba hogar. Cada foto, cada recibo. Necesitaba armar un caso sólido. No me enfrentaba solo a mis padres. Me enfrentaba a un sistema que, por defecto, favorecía a los adultos biológicos, aunque fueran negligentes emocionales. Al día siguiente, recibí una citación oficial, audiencia preliminar por la custodia temporal de Mateo. La fecha, 15 días después. El lugar, mismo juzgado donde todo comenzó. Sentí un nudo en el estómago. No por miedo, sino por el recuerdo de aquella sala. La misma donde mi padre había querido golpearme. Donde mi madre había fingido afecto por minutos. Donde Mateo había elegido quedarse conmigo, sin entender que eso cambiaría su vida. Me senté con él esa tarde y le expliqué con palabras suaves lo que iba a pasar. Vamos a ir de nuevo a ese edificio grande. Donde el señor de la cara seria pregunta cosas. Tal vez tengas que hablar otra vez. ¿Y me van a dejar contigo?, preguntó. Eso esperamos, dije. Pero puede que quieran preguntarte si te sientes bien aquí. Se quedó callado unos segundos. ¿Y si digo que sí y aún así me quieren llevar? Le acaricié el cabello. Entonces seguiremos luchando. Me miró con una intensidad que me sorprendió. No quiero vivir con ellos, Sofía. Me dan miedo. No como los monstruos, sino como cuando sabes que nadie va a venir si lloras. Tragué saliva con dificultad. Mateo había vivido más soledad de la que yo imaginaba. Me prometí no volver a permitirlo. Pasaron los días. Cada uno fue una mezcla de rutinas y preparación. Lo llevaba al colegio, lo ayudaba con la tarea, cocinábamos juntos. Por las noches, cuando él dormía, yo estudiaba leyes de tutela, leía jurisprudencias, redactaba argumentos. Una mañana, mientras desayunábamos, me dijo: tu depa viejo es el lugar más nuevo que conozco. Le sonreí. ¿Por qué? Porque aquí las cosas se sienten diferentes. Como si no fueran a romperse cuando uno habla. Esa frase me quedó grabada. Como un tatuaje invisible. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Nos levantamos temprano. Mateo se puso su camisa favorita, la de dinosaurios. Yo usé el traje que tenía guardado para entrevistas importantes. Íbamos impecables. Al llegar al juzgado, vi a mis padres esperándonos. Mi madre con gafas oscuras, como si el sol la persiguiera. Mi padre con su eterno traje gris. Ambos nos miraron como si fuéramos delincuentes. No saludaron. No dijeron nada. Solo entraron. El juez era otro. Un hombre más joven, de voz templada. Nos pidió sentarnos. El abogado de mi padre expuso que Mateo debía volver con al menos uno de sus padres biológicos. Alegó que yo no tenía recursos, ni experiencia como tutora. Presentaron fotos de cuando Mateo vivía con ellos, bien vestido,
en una casa de 2 pisos. Yo me limité a esperar. Cuando me tocó, me levanté con firmeza. No leí un discurso. No lloré. Solo hablé. Señoría, no tengo una mansión. Pero tengo algo que mis padres han olvidado cómo dar: amor. Mateo come 3 veces al día, duerme tranquilo, ríe y pregunta cosas como cualquier niño feliz. No porque tenga lujos, sino porque tiene paz. Y si eso no vale en este tribunal, entonces estamos fallando como sociedad. El juez asintió lentamente. Y luego llamó a Mateo. Mi corazón se paralizó. Mi hermano se levantó del asiento, caminó hasta el estrado con sus zapatos nuevos y su cabello bien peinado. Se subió al banquito que le ofrecieron y el juez, con voz amable, le preguntó: Mateo, ¿tú quieres seguir viviendo con tu hermana? Y Mateo, sin dudar, respondió: sí. Porque cuando me acuesto en su casa, ya no sueño que me caigo. La sala quedó en silencio. Incluso mis padres parecían no tener palabras. El juez bajó la mirada, escribió algo en su carpeta, y dijo: necesito unos días para tomar una decisión. Mateo regresó a mi lado. Me miró como quien pregunta si lo hizo bien. Le apreté la mano. Lo hiciste perfecto. Al salir, supe que cualquiera fuera el resultado, esa batalla ya la habíamos ganado en lo más importante: el corazón de un niño que, por primera vez, se sentía seguro. Los días posteriores a la audiencia transcurrieron con una calma extraña. Como si el mundo contuviera el aliento esperando el veredicto. Yo seguía mi rutina con Mateo, pero en cada pequeño momento, en cada juego, en cada tarea escolar o comida compartida, sentía que podía ser la última vez. Dormía mal. Cada sonido durante la noche me sobresaltaba. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera el juzgado con malas noticias. Pero Mateo no parecía afectado. Él vivía cada día como si ya estuviéramos a salvo. Jugaba, reía, preguntaba por cosas ridículas como si los monstruos legales que nos rodeaban no pudieran tocarlo. Y eso me partía el alma. Porque él no sabía lo frágil que era nuestro mundo. Una tarde de sábado, mientras hacíamos juntos una maqueta de volcanes para su clase de ciencias, se detuvo, me miró y preguntó: ¿por qué me quieren quitar de ti? Me quedé inmóvil, con el pincel goteando témpera sobre la mesa. Porque creen que estarías mejor con mamá o papá. ¿Y tú qué crees? Creo que tú deberías estar donde te sientas seguro. Entonces quiero quedarme contigo. Me abrazó sin más. Así, manchado de pintura, con olor a pegamento, con esa certeza que solo los niños tienen cuando confían ciegamente. El lunes por la mañana recibí el correo del juzgado. La resolución estaba adjunta en formato PDF. Lo abrí con el corazón desbocado. La primera línea decía: se otorga la custodia provisional del menor Mateo Guzmán a la ciudadana Emma Guzmán, hasta nueva audiencia de evaluación definitiva. No grité. No lloré. Me quedé quieta, sintiendo que el cuerpo se me aflojaba de golpe, como si me desinflara después de días de tensión. Mateo me vio desde la puerta. Ganamos. Asentí. Él saltó, corrió y se lanzó sobre mí. Hermana jefa es la mejor. Me reí con él, dejándome llevar por esa alegría limpia que solo los niños pueden producir. Era una victoria temporal, sí, pero era nuestra. Ese mismo día le escribí a mis padres. El correo era corto, formal. Informaba de la resolución y pedía que se abstuvieran de acercarse a Mateo sin previa autorización judicial. Ni mi padre ni mi madre respondieron. Pero lo supe más tarde por mi abogado. Habían apelado la decisión. La próxima audiencia sería dentro de 3 meses. No me sorprendió. Sabía que no se rendirían tan fácil. Pero esta vez yo tampoco. Empecé a reforzar nuestra vida. Llevé a Mateo a terapia psicológica con una profesional experta en trauma infantil. No porque estuviera dañado, sino porque quería que tuviera un espacio para hablar de todo sin miedo. Él aceptó, aunque al principio le costó. Pero al salir de la tercera sesión me dijo: la doctora dice que tengo que dibujar lo que siento. ¿Puedo hacerlo en la pared de mi cuarto? ¿Qué clase de hermana jefa sería si no te dejo?, respondí. Compramos marcadores lavables y convertimos un muro entero en su diario emocional. Era hermoso y brutal al mismo tiempo. Había dragones con dientes filosos, castillos en ruinas, pero también soles enormes, barcos piratas y una figura de trenza larga que él siempre dibujaba sonriendo. ¿Esa quién es?, le pregunté una vez, haciéndome la tonta. Eres tú, pero con superpoderes, me dijo con total naturalidad.
Porque me salvaste. A veces, en medio de la madrugada, me levantaba para ir al baño y lo encontraba despierto, dibujando en silencio, con el ceño fruncido y la lengua entre los dientes. Se tomaba en serio su arte. Y eso me bastaba para saber que estaba sanando. Pero no todo eran arcoíris y abrazos. A veces, cuando lo regañaba por no lavar sus platos o por dejar la mochila tirada, Mateo me miraba con una mezcla de tristeza y miedo. Como si esperara que yo también lo abandonara. Y eso dolía más que cualquier discusión. Una noche, después de una pequeña pelea porque había mentido sobre sus deberes escolares, entré a su habitación para hablar. Lo encontré despierto, abrazando su almohada. ¿Me vas a devolver?, preguntó con voz ronca. No, aunque me porte mal. Me senté a su lado y le acaricié el cabello. Todos nos portamos mal a veces, Mateo. Eso no significa que dejemos de querernos. ¿Lo prometes? Lo juro. Incluso si me convierto en un monstruo. Entonces serás mi monstruito favorito. Se rió. Me abrazó. Se durmió tranquilo. Pero yo pasé la noche entera pensando en cómo el amor que debía ser su cimiento, había sido por tanto tiempo su miedo más profundo. 3 semanas después, el colegio organizó una reunión de padres. Yo fui. Me senté entre matrimonios que llevaban anillos y hablaban de vacaciones familiares. Me sentí fuera de lugar. Cuando la profesora habló sobre Mateo, destacó su participación, su actitud, su avance emocional. Tiene una hermana que lo cuida con una ternura admirable, dijo ante todos. Me sonrojé. Uno de los padres me preguntó si era su tía. Otro si era su madrina. Soy su hermana, respondí. Pero también su casa. Aquel día, Mateo me llevó una flor de papel que había hecho en clase. En los pétalos había escrito: gracias por elegirme cuando nadie más lo hizo. No tuve palabras. Solo lo abracé. Porque ese era el tipo de cosas que no se responden. Se sienten. Y se guardan para siempre. La noche antes de la audiencia definitiva, Mateo no pudo dormir. Yo tampoco. Él se movía inquieto en la cama, pateando las sábanas, murmurando palabras sueltas que no lograba hilar. Me acerqué, le pasé la mano por el cabello y le dije con voz tranquila que todo iba a salir bien, aunque no sabía si creérmelo. Tenía miedo. No miedo a perder el caso, sino a perder a Mateo. Él era mucho más que un niño bajo mi techo. Era mi familia en su forma más pura. Era una segunda oportunidad que la vida me había dado para no repetir la historia. Y en ese momento, la posibilidad de que me lo quitaran me aterrorizaba como nunca antes. ¿Y si me obligan a volver con ellos?, me susurró con un hilo de voz. ¿Qué pasa si me toca vivir de nuevo con mamá? Entonces pelearé por ti otra vez. Y otra. Y todas las veces que sea necesario. Pero los jueces no entienden de abrazos ni de miedo, ¿verdad? Esa frase me dolió como un golpe. Porque tenía razón. No importaba cuántas veces él me abrazara por las noches, ni cuántas sonrisas me regalara por las mañanas. Todo eso no estaba escrito en los documentos. No estaba sellado ni rubricado. Solo vivía entre nosotros. Me acosté a su lado, con el brazo rodeándolo, y allí nos quedamos, en silencio, esperando que el sueño nos encontrara. Al día siguiente, la ciudad amaneció gris. Era como si el clima acompañara la tensión que sentía en el pecho. Mateo se puso su camisa blanca de botones, la que habíamos reservado para eventos importantes. Yo usé el mismo traje que llevé la vez anterior. Lo planché con esmero esa madrugada, como si de algún modo las arrugas de mi ropa pudieran convertirse en argumentos en mi contra. Al llegar al juzgado, mis padres ya estaban ahí. No se miraban entre ellos, pero tampoco me miraban a mí. Era como si estuviéramos todos atrapados en una obra de teatro en la que fingíamos no conocernos, aunque sabíamos cada línea de memoria. El juez, un hombre de rostro severo pero mirada honesta, pidió silencio y comenzó a leer los informes. Escuchó a los abogados, a la psicóloga de Mateo, al representante del colegio, incluso a la trabajadora social que había visitado nuestro departamento. Todos coincidían en lo mismo: Mateo estaba estable, feliz, seguro. Pero la ley, como siempre, tenía sus propios obstáculos. La señorita Guzmán no tiene aún la tutela legal permanente del menor. No es su madre, ni su representante legal directo. Su situación académica y económica es buena, pero aún está construyendo su vida, dijo el abogado de mi madre. Lo miré con rabia. ¿Acaso criar a un niño en medio del caos no contaba como construir?
Cuando me tocó hablar, no llevé discursos ni documentos. Solo conté una historia. La primera noche de Mateo en casa. Cómo me ofreció una galleta para compartir. Cómo me dijo que recogería latas para ayudarme. Cómo se quedaba despierto algunas noches solo para asegurarse de que yo aún estaba ahí. Mi hermano no necesita una madre perfecta, dije. Solo necesita a alguien que no se vaya. Y eso soy yo. El juez asintió, pero no dijo nada. Luego llamó a Mateo. Mi corazón se detuvo. Él se levantó, más serio que nunca, caminó hasta el estrado y se sentó. El juez le preguntó si quería seguir viviendo conmigo. Mateo asintió. Luego le preguntó si recordaba cómo era vivir con nuestros padres. Mateo se quedó en silencio. Bajó la mirada. Era como estar en una película triste, dijo. Todo se rompía. Las cosas. Las palabras. El amor también se rompía. La sala entera quedó muda. Incluso mi madre bajó la cabeza. El juez pidió un receso. En ese momento, salí al pasillo y sentí las piernas temblar. Mateo se me acercó, me tomó de la mano y dijo, «Lo hice bien». «Lo hiciste perfecto». Cuando regresamos, el juez tomó su decisión. Con voz firme, dijo, «En virtud de los testimonios, informes psicológicos, entorno doméstico y deseo del menor, este tribunal otorga la tutela legal provisional por 1 año a la ciudadana Emma Guzmán. Pasado ese periodo, se evaluará la situación para decidir sobre la custodia definitiva». Sentí un mareo. Un alivio tan inmenso que casi no lo pude contener. Mateo me abrazó con fuerza. Mis padres no dijeron nada. Mi madre se levantó, tomó su bolso y se fue sin mirar atrás. Mi padre se acercó. Por un momento creí que diría algo cruel. Pero no. Solo me miró y murmuró, «No esperaba esto de ti». «Yo tampoco esperaba que me abandonaras a los 7. Respondí sin titubear. «Pero aquí estamos». Salimos del juzgado bajo una lluvia suave. Mateo saltaba en los charcos con su camisa blanca empapada, riendo como si el mundo acabara de renacer. Y tal vez, para nosotros, así era. Porque a veces, las batallas más difíciles no se ganan con armas, sino con constancia. Con ternura. Con presencia. Y ahora yo era legalmente su casa. Su refugio. Su hermana jefa. Después de la audiencia, todo pareció cambiar. No porque el mundo se hiciera más fácil, sino porque ya no vivíamos bajo la amenaza constante de perderlo todo. La palabra provisional seguía flotando sobre nuestras cabezas. Sí, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía derecho a respirar. Mateo también lo notó. Su forma de caminar era distinta. Más confiada. Sus preguntas ya no estaban cargadas de miedo, sino de curiosidad auténtica. Quería saber cómo funcionaban los bancos, por qué el cielo a veces se tornaba naranja al atardecer, o qué significaba herencia emocional, término que escuchó en una película y no dejó de repetir hasta que se lo expliqué. Era un niño con hambre de vida. Y yo estaba decidida a dársela. Comenzamos a construir rutinas. No las rígidas y frías de horarios estrictos, sino las que se vuelven hogar. Los miércoles eran noches de películas y pizza. Los domingos por la mañana cocinábamos panqueques. Los jueves, si podía salir temprano de clase, lo pasábamos por el parque, y yo me sentaba a leer mientras él trepaba como un mono las estructuras metálicas. Nos reíamos más. Nos enojábamos también, claro. Pero incluso las peleas eran distintas. No había miedo detrás. Solo desacuerdos reales entre dos personas que compartían techo y alma. Un día, mientras ordenábamos el armario de Mateo, encontré una caja escondida detrás de sus suéteres. Era de cartón grueso, cerrada con una cuerda. La abrí con delicadeza, pensando que eran juguetes viejos, pero dentro había dibujos. Decenas. Todos hechos por él. Uno de ellos mostraba a un hombre con cara de sombra, con los brazos extendidos. Otro tenía a una mujer que gritaba. Pero lo que más me impresionó fue uno donde él se dibujaba a sí mismo. Pequeño, encogido, metido dentro de un armario, mientras afuera la casa parecía en llamas. Me senté en la cama con el dibujo en las manos. Mateo se quedó en silencio, parado en la puerta. «Eso lo hice cuando tenía 5», dijo. Fue la vez que papá rompió la puerta del baño y mamá se cortó el brazo con el espejo. Yo me escondí en el armario porque pensé que si cerraba los ojos, todo desaparecería. No dije nada. Solo lo abracé. Llevamos esos dibujos a su terapeuta.
Ella los miró con atención y luego me dijo en voz baja, cuando él salió al baño: tu hermano ha vivido en modo supervivencia desde muy pequeño. Ahora está aprendiendo que la vida no tiene que doler para sentirse real. Y eso es gracias a ti. No supe qué decir. A veces me preguntaba si lo estaba haciendo bien. Si el amor bastaba para sanar tanto dolor. Pero cada vez que Mateo reía con esa risa llena, cada vez que corría a mostrarme algo con orgullo, me convencía de que sí. Aunque fuera de a poco. Pero la calma no duró demasiado. Un día, al llegar del colegio, Mateo traía una expresión que no le conocía. Estaba pálido, con los ojos apagados. No me saludó. Dejó la mochila tirada y se metió en su cuarto. Lo seguí. Estaba sentado en la cama, abrazando su peluche, con los labios apretados. ¿Qué pasó? No respondió. Mateo, háblame, ¿te pasó algo en clase? Negó con la cabeza. ¿Con algún compañero? Otra vez, no. Fue alguien del colegio. Finalmente murmuró: un hombre vino a buscarme. Dijo que era mi abuelo. Me congelé. No supe si era real. ¿Qué hizo el colegio? No lo dejaron pasar. Pero él me vio desde la reja. Me gritó que mamá estaba arrepentida, que me extrañaba, que quería verme. Sentí una mezcla de furia, miedo e impotencia. Yo conocía bien a ese hombre. El padre de mi madre era igual que ella, solo que más frío. Más calculador. Un hombre que jamás me abrazó, ni a mí ni a ella. Un hombre que jamás había mostrado interés por Mateo. Hasta ahora. Hasta que perdió el control. Llamé al colegio de inmediato. Confirmaron el incidente. El director me pidió disculpas y aseguró que reforzarían las medidas de seguridad. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, Mateo no durmió. Se metió en mi cama y se quedó allí, quieto, con los ojos abiertos mirando el techo. ¿Y si vienen a la casa?, preguntó. No pueden. Ya no. Aquí estás seguro. ¿Y si se llevan a mi hermana jefa? Le acaricié la cabeza. Nadie se va a llevar a nadie. Ni tú, ni yo. Estamos juntos en esto. Siempre. Al día siguiente puse una denuncia en la comisaría. No había pruebas suficientes para que se tomaran medidas contra mi abuelo, pero el reporte quedó registrado. También hablé con mi abogada. Ella me recomendó solicitar una orden de alejamiento preventiva. Lo hicimos. A los pocos días fue aprobada. Era solo un papel. Pero era algo. Lo suficiente para decirle a Mateo que estábamos protegidos. A partir de entonces reforcé las cerraduras. Instalé cámaras en el pasillo del edificio. Cambié mis rutinas de salida. No porque viviera en paranoia, sino porque ya no podía permitirme ser vulnerable. No cuando alguien intentaba manipular el miedo de un niño para romper la paz que tanto nos había costado construir. Mateo lo notaba. Me miraba más seguido. Me preguntaba si estaba bien. Empezaba a convertirse en protector también. Y eso me preocupaba. Tú solo sé niño, le decía. Deja que yo me encargue de lo demás. ¿Y tú quién te cuida a ti? Tengo a alguien, le respondía. ¿Quién? Tú, cada vez que sonríes. Ese es mi escudo. Se quedaba callado. Pero sonreía. Y era verdad. Esa sonrisa me mantenía firme, incluso cuando todo parecía tambalear. Porque al final, criar a alguien también significa reconstruirse a una misma. Y en ese proceso, Mateo y yo ya no éramos solo hermana y hermano. Éramos dos sobrevivientes aprendiendo a ser familia de verdad. Habían pasado ya casi 7 meses desde que Mateo llegó a vivir conmigo. El tiempo había moldeado nuestro hogar en algo que se sentía cada vez más sólido, más estable, como si el dolor del pasado se hubiera ido asentando en las paredes, dejando espacio para algo nuevo. Sin embargo, lo que parecía una tregua en nuestra historia no duraría demasiado. Una tarde de octubre, justo cuando regresábamos del supermercado con una bolsa de pan y 2 chocolates, uno para él, uno para mí, recibí una carta certificada del juzgado. Al abrirla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una notificación. Mis padres, juntos, habían presentado una solicitud conjunta para recuperar la custodia total de Mateo. No entendía cómo, ni por qué, después de todo, se estaban aliando. Pero lo que sí sabía era que si estaban haciendo frente común, no era por amor al niño. Era por ego, por reputación, por control. Mateo me miró mientras leía el documento. No dije nada.
Solo lo apreté contra mi costado y caminé con él hasta casa. Al llegar, le di su chocolate, lo senté frente a su serie favorita y me encerré en mi habitación. Llamé a mi abogada. Su tono fue claro: esto puede volverse más duro de lo que esperábamos. Si van juntos, podrían argumentar que están reconstruyendo el núcleo familiar. Y el tribunal lo verá como una posible vía de estabilidad. Colgué y me senté en el borde de la cama. Me pasé las manos por el rostro. Respiré hondo. No podía caer en pánico. No ahora. No otra vez. Fui con Mateo y me arrodillé frente a él. ¿Recuerdas que dijimos que podían venir más peleas? Sí. Bueno, una nueva acaba de empezar. Pero no estás solo. Nunca vas a estar solo. Él asintió, pero su mirada ya no era la misma. Había madurado tanto en tan poco tiempo que dolía. La audiencia se fijó para un mes después. 30 días para reunir pruebas, informes, testigos. 30 días para evitar que lo perdiera. Comencé por lo emocional. Fui a la escuela, hablé con su profesora, quien aceptó escribir una carta en la que describía cómo Mateo había florecido desde que vivía conmigo. Contacté a la terapeuta. Solicité un informe psicológico sobre su progreso, su estabilidad emocional y su apego. Fui al pediatra. Le pedí un reporte sobre su estado físico, su nutrición, su salud general. Todo era favorable. Todo mostraba que Mateo estaba bien. Pero eso no garantizaba nada. Porque el sistema no se mueve por afectos, sino por tecnicismos. Una noche, mientras cenábamos, Mateo preguntó si podíamos mudarnos a otro país. A uno donde no existan los papás que dan miedo. No hace falta irnos a otro país, le dije. Aquí también hay jueces que entienden. Solo tenemos que confiar. ¿Y si no? Entonces, construimos un país nuevo. Uno donde solo existamos tú y yo. Río. Y la señora Gómez, porque cocina rico. Me reí con él. Esa noche me sentí menos sola. Porque cuando un niño puede bromear en medio del caos, significa que la esperanza no ha muerto. Pero los días siguientes fueron duros. Una tarde, mientras salíamos del edificio, encontramos a mi madre en la entrada. No dijo nada. Solo se acercó y abrazó a Mateo sin pedir permiso. Él se quedó quieto, tieso, sin saber qué hacer. La separé con firmeza. No tienes derecho a acercarte. Hay una orden de alejamiento. Vine como abuela, no como enemiga. Eres ambas. Y no tienes idea del daño que estás haciendo. Emma, él necesita a su familia. Ya la tiene. Y no le hizo falta buscarte para encontrarla. Me marché sin mirar atrás. Mateo me tomó de la mano sin decir nada. Pero en sus ojos había tristeza. En casa, me pidió dormir conmigo. Lo dejé. Se abrazó a mí como hacía meses no lo hacía. Al día siguiente dibujó una figura oscura con ojos grandes. Esa es la sombra de mamá. Siempre me encuentra. Me rompí por dentro. Decidí que era momento de mostrarle la verdad, pero con cuidado. Le mostré fotos de cuando yo era niña. Le conté cómo me sentía sola, cómo nuestros padres solían olvidar mis cumpleaños, cómo nunca me acompañaron a un recital escolar. No es culpa tuya que ellos no sepan amar como deberíamos ser amados. ¿Y si nunca cambian? Entonces aprenderás a perdonarlos sin dejar que te lastimen. ¿Y tú los perdonaste? Todavía no. Pero estoy aprendiendo. Él se quedó pensando. Luego dijo, yo tampoco quiero odiarlos. Pero no quiero volver. Sus palabras eran claras, contundentes. El miedo se estaba convirtiendo en decisión. Y eso me dio fuerzas. A pocos días de la audiencia, mi padre llamó. Era la primera vez en meses. Contesté. Su voz sonaba calmada. Emma, escúchame. Estamos haciendo esto porque creemos que tú no puedes sola. Lo estoy haciendo sola desde antes que tú te enteraras que existía un problema. No me llames para disfrazar ego de preocupación. No es ego. Es tu vida la que estamos viendo hundirse. No, papá. Es la tuya la que nunca quiso mirar la nuestra. Colgué. No sentí culpa. Sentí libertad. La noche antes de la audiencia, Mateo se acercó con una hoja doblada. Es mi carta para el juez. Me sorprendió. ¿La escribiste tú solo? Sí. La doctora dice que es bueno decir lo que uno siente,
aunque no lo lean. Tomé la carta y la leí. Con letra temblorosa, decía: querido juez, no quiero cambiar de casa. No quiero cambiar de hermana. Ya aprendí a decir lo que siento. Y lo que siento es que aquí, con Emma, ya no tengo miedo. Lo abracé con tanto amor que temí romperlo. Le prometí que no permitiría que lo alejaran. Que lucharíamos como siempre. Porque nuestra historia no podía volver atrás. Y si el sistema quería guerra, nosotros teníamos algo mejor, verdad, amor y la certeza de que nadie que ha sido elegido por voluntad debe ser devuelto por obligación. El día de la audiencia definitiva amaneció con un silencio denso. Ni el canto de los pájaros se escuchaba desde la ventana. Mateo se levantó sin que yo lo llamara. Se vistió con su camisa azul, la que él mismo había dicho que le daba suerte, y mientras yo preparaba el desayuno, se sentó a la mesa sin decir una sola palabra. Lo observé en silencio. Tenía la espalda recta, los pies juntos, y miraba el plato vacío como si intentara resolver un rompecabezas invisible. ¿Quieres comer algo?, pregunté. Solo si tú comes también, respondió. Me senté a su lado. Comimos pan con mermelada, y compartimos una taza de leche con cacao. Era un desayuno simple, pero en ese momento se sentía como un ritual antes de la batalla. En el camino al juzgado, Mateo pidió que pusiera su canción favorita. Esa de dibujos animados que dice que los héroes no siempre tienen capa, pero sí valentía. Mientras sonaba, lo vi por el espejo retrovisor. Cantaba en voz baja, con los ojos cerrados. En el juzgado, todo era distinto. No era una sala fría, sino una más pequeña, más íntima, casi como una oficina de paredes blancas y alfombra gris. Pero la tensión era la misma. Mis padres estaban allí. Mi madre vestida como si fuera a un funeral, con el maquillaje tan cargado que parecía una máscara. Mi padre de traje oscuro, con el gesto severo, como si estuviera en una junta directiva. Yo me senté con Mateo a mi lado. Mi abogada a mi derecha. La jueza era nueva. Una mujer de rostro calmo, de cabello recogido y voz suave. Comenzó leyendo el historial del caso. Detalló cada visita, cada informe, cada testimonio. Hizo una pausa y miró a mis padres. ¿Cuál es su motivación actual para solicitar la custodia compartida del menor Mateo Guzmán? Mi madre fue la primera en hablar. Con una voz fingidamente temblorosa, dijo que había recapacitado, que ahora entendía lo que significaba ser madre. Que había estado enferma emocionalmente, pero que había buscado ayuda. Que su hijo merecía estar con ella. Mi padre, por su parte, argumentó estabilidad económica, acceso a mejores oportunidades y el deseo de reconstruir la familia. No pude evitar fruncir el ceño. Reconstruir algo que nunca existió. Cuando me tocó el turno, me levanté. Señoría, mis padres no están aquí por amor. Están aquí por control. Mateo vivió 9 años con ellos sin recibir una pizca del afecto que ahora prometen en voz alta. Hoy los une un interés común, pero su odio es más fuerte que su amor. Yo no puedo ofrecerle una casa lujosa, pero le ofrezco algo que nunca tuvo con ellos, un hogar. La jueza escuchó sin interrumpir. Luego miró a Mateo. Mateo, ¿te sientes cómodo para hablar? Él asintió. Se levantó, se acercó al estrado, y se sentó en el banco con las piernas colgando. ¿Con quién quieres vivir, Mateo?, preguntó la jueza. Con mi hermana, dijo sin dudar. ¿Por qué? Mateo se tomó un momento. Luego, con una madurez que me dejó sin aliento, respondió: porque cuando vivo con ella, no me escondo en los armarios. La sala entera se quedó sin aire. Mi madre palideció. Mi padre cerró los ojos. La jueza pidió un receso. En el pasillo, Mateo se me acercó. Estuvo bien. Fue perfecto, le dije. Aunque no digas más nada, ya lo dijiste todo. De regreso en la sala, la jueza tomó la palabra. Este tribunal ha escuchado testimonios sólidos, ha recibido documentación coherente y ha sido testigo de la evolución emocional del menor. En base a esto, se dicta sentencia. La custodia definitiva del menor Mateo Guzmán será otorgada a su hermana, Emma Guzmán. Mateo me abrazó como nunca. Fuerte, con los ojos apretados, como si quisiera pegarse a mí para siempre. Yo lloré. No de tristeza. De alivio. De orgullo. De una paz que jamás había sentido. Mis padres no dijeron nada. Se levantaron y salieron. No sin antes mirarme como si hubiera cometido una traición.
Pero yo ya no les debía nada. Esa noche, Mateo y yo llegamos a casa y cocinamos juntos. Hicimos pasta con albóndigas. La mesa estaba servida con 2 velas pequeñas que él encendió con solemnidad. ¿Qué celebramos?, pregunté. Que ahora somos familia para siempre. Luego trajo su carta. La que escribió semanas atrás. La puso en la mesa y me dijo: ahora sí puedes guardarla. Ya no la necesitamos, pero es parte de nuestra historia. La guardé en una caja de recuerdos, donde también están sus primeros dibujos, una foto del primer día de clases, y la galleta en forma de oso que una vez me ofreció para que no pasara hambre. Esa noche, antes de dormir, me dijo: ya no tengo miedo. Ni siquiera un poquito. Tal vez. Pero ahora sé que aunque tenga miedo, tú vas a estar ahí. Y lo estaré. Siempre. Porque el día que mis padres se divorciaron, no solo eligieron a Mateo. También me dieron, sin querer, la oportunidad de convertirme en algo que ni yo sabía que podía ser. Su hogar, su escudo, su hermana jefa para toda la vida. Han pasado 2 años desde ese día en el juzgado. A veces todavía me despierto en medio de la noche, esperando escuchar el timbre, una orden judicial, un reclamo de última hora. Pero el silencio en casa ya no es una amenaza. Es paz. Mateo ahora tiene 11 años. Le han salido unos dientes enormes que le dan una sonrisa desproporcionada y encantadora. Creció rápido, como si su cuerpo supiera que necesitaba estar a la altura de todo lo que ha vivido. Va al colegio con entusiasmo, lee cuentos por las noches y se ha vuelto experto en preparar pan francés. En el refrigerador hay imanes con sus dibujos, y en la pared de su cuarto aún se mantiene el mural que empezó con marcadores lavables. Ya no hay dragones ni casas incendiadas. Ahora hay planetas, astronautas, castillos de nubes. Yo terminé la universidad y comencé a trabajar en una pequeña firma de arquitectura. No es el empleo de mis sueños, pero me permite pagar la renta, llenar la despensa y, sobre todo, estar ahí cuando Mateo llega a casa y grita: hermana jefa, sobreviví otro día. La relación con mis padres está rota. No por odio, sino por distancia. Como 2 trenes que eligieron vías distintas y ya no pueden encontrarse. No llaman. No preguntan. Y yo dejé de esperar que lo hicieran. Porque aprendí que no todo lo que duele merece un lugar en tu mesa. A veces, perdonar también significa soltar sin anunciarlo. Mateo me preguntó hace poco si podía invitar a unos amigos a dormir. Preparó su cuarto, infló colchones, y dibujó en una cartulina una especie de reglamento oficial de la Fortaleza Guzmán. Cuando lo vi colgado en la pared, con normas como prohibido tener miedo después de las 10 de la noche, cada uno lava su plato porque aquí nadie es la sirvienta de nadie, me reí con una ternura que me hizo doler el pecho. Uno de los niños le preguntó si su hermana era como su mamá. Él respondió: no, mi hermana es mejor, porque me eligió sin tener que hacerlo. Y ahí entendí que había valido la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada amenaza disfrazada de reclamo legal. Que ser elegida por amor y no por obligación es uno de los vínculos más sagrados que existen. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría, que no era suficiente, que me faltaba madurez, dinero, fuerza. Pero la verdad es que nadie está preparado para ser el universo entero de alguien más. Uno aprende sobre la marcha. Y en ese aprendizaje, se descubre. Mateo me enseñó a mirar de nuevo las pequeñas cosas. A celebrar las victorias cotidianas. A entender que la familia no siempre viene de la sangre, sino de la presencia, de la entrega, de esa decisión diaria de quedarse. A veces me pregunta por qué no lloro cuando hablamos del pasado. Porque ya lloré lo suficiente, le digo. Ahora estamos ocupados viviendo. Lo llevo a terapia una vez al mes, aunque cada vez va con menos resistencia. A veces me cuenta que sueña con tener una casa grande cuando sea adulto, con una hermana robot que cocine todo lo que le guste. Otras veces, simplemente se acuesta en el sofá y me dice: no sé por qué, pero hoy quiero que estemos callados juntos. Y lo estamos. Porque aprendimos que el silencio también puede ser compañía. De mis padres no sé nada. Me enteré por una prima que mi madre vive en otra ciudad, que mi padre vendió su empresa. Pero no hay rencor. Solo indiferencia. No me deben nada. Yo también aprendí a reconstruirme sin mirar atrás. En el fondo, quizás nunca fueron capaces de darnos lo que necesitábamos. Pero eso no significa que yo repetiré su historia. Mateo ya no teme que le digan: te vamos a llevar con tu papá. Porque sabe que yo no lo dejaría. Y porque ahora él también sabe defenderse.
En la última reunión del colegio, su maestra me dijo que había escrito una redacción titulada «La persona más valiente que conozco». Era sobre mí. Lo describía con frases que aún conservo anotadas. Mi hermana jefa se convirtió en escudo cuando todo lo demás era cuchillo. Me enseñó que se puede tener miedo y aún así proteger a otros. Me dio un hogar donde las puertas no se cierran con gritos. Donde la comida tiene sabor a risa. Donde ser niño es permitido. Lloré en esa reunión, sin vergüenza. Porque en su mirada, en sus palabras, estaba la respuesta a todas las dudas que alguna vez tuve. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me tomó de la mano y dijo: «Cuando sea grande, quiero adoptar a un niño que esté triste». Como tú hiciste conmigo. Me detuve. Lo miré. No todos los niños están tristes, Mateo. Pero algunos sí. Y quiero que sepan que hay alguien que sí quiere quedarse. Le revolví el cabello. Entonces serás un buen hombre. Seré como tú. Y yo solo sonreí. Porque si alguna vez tuve miedo de no ser suficiente, ese día entendí que no hacía falta ser perfecta para dejar una huella que dure para siempre. Solo hacía falta amar con verdad. El día que mis padres se divorciaron, eligieron a Mateo. Pero Mateo me eligió a mí. Y eso cambió nuestras vidas. Porque no importa de dónde vengamos. Lo que importa es quién se queda cuando todos los demás se van. Y yo me quedé. Y él también. Y aquí estamos. Aprendiendo cada día que el amor, cuando es elegido, cuando es libre, cuando es firme, es el hogar más poderoso que uno puede construir.